Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley, nos reprende contra la educación recibida, presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por Padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega la maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. Soy su amigo el Padre Steve Franco. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar esta santa palabra. El Señor Jesús que llevará el mensaje, pero todos se admirarán de que sus palabras llegan a lo más profundo del corazón. Unos creerán, otros no. Pero sabemos que en Jesucristo el Señor encontramos la salvación. Dispongamos nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de esto, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea, porque los judíos buscaban matarlo. Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. Decían algunos de los de Jerusalén: ¿no es este a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dice nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que ese es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Gritó pues Jesús, enseñando en el templo y diciendo: me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que es veraz el que me ha enviado, pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco, porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para comprender esta santa palabra.
esos misterios del amor de Dios que se dan en Jesús, el Señor que ha venido a salvarnos, que nos hace comprender el reino, esa buena noticia, esos signos de esperanza, de fe y confianza, que nos enseñan a vivir esos propósitos del amor de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida. Haznos comprender esta santa palabra. Que el Señor Jesús viene a salvar a su pueblo. Que le acompañan esos signos, milagros, prodigios de amor que se manifiestan al pueblo de Israel y así también a toda la humanidad, para que así podamos dar testimonio de su amor, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos que el Señor Jesús andaba por Galilea. Ya no podía andar por Judea porque buscaban para matarlo, por los signos, milagros que le acompañaban al Señor Jesús. Pero vemos a través del verso 2 de este Evangelio de San Juan, capítulo 7, que se acercaba la fiesta judía de las tiendas. También es conocida como la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta donde se recuerda la travesía que el pueblo de Israel vivió en el desierto. Por eso ellos harán unas tiendas precisamente en el desierto y también con gran alegría compartirán esos frutos. Vemos ya en el verso 10 que cuando nos dirá que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, pero en silencio, en incógnito, pues sabemos que sus hermanos son la familia del Señor Jesús, la Virgen María, los apóstoles, también sus demás familiares. Es de ahí donde unos comenzarán a preguntar. Decían algunos de Jerusalén, ¿no es ese a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. Ya en el verso 25 veremos cómo decían algunos de Jerusalén, con signos de preguntas, ¿no es ese a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que ese es el Cristo? Y hasta dirán, pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Veremos la confusión del pueblo de Israel. No comprenden lo que decía el profeta Isaías y demás profetas, de ese anuncio del Salvador del mundo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. No lo entendían. Y como se cumple en la palabra en San Juan capítulo 1 verso 11, estuvo con ellos, pero no le reconocieron. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros. Nosotros que vivimos nuestra fe católica, esa fe de amor universal, esta fe que la vimos a través de la palabra, pero también de la tradición. Que sepamos escuchar la voz de Dios, que sepamos ser sus discípulos, para que podamos anunciar esa verdad que nos hace libres y estemos atentos a la voz de Dios. Pero nos decían, pero sabemos de dónde es, porque como el Señor Jesús se crió en Galilea, en Nazaret, estaban totalmente confundidos, no comprendían el proceder de Dios. Gritó pues Jesús, enseñando en el templo y diciendo, me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que es veraz el que me ha enviado. Y sabemos que se refiere al Padre. Pero vosotros no le conocéis, yo le conozco, porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Y como nos recuerda en el prólogo de San Juan capítulo 1 verso 1, la palabra existía, estaba junto a Dios y era Dios.
Qué bello es ver los acontecimientos del Padre que quiere salvar a la humanidad. Porque en Jesús encontramos la vida. Y sabemos que hace milagros, claro que sí. Pero sobre todo quiere nuestro corazón. Para que tú y yo podamos ser fiel al llamado que nos hace. De entender ese propósito de vida. Y que hemos nacido para ver la gloria de Dios. Por eso dice la misma palabra: el que cree se salvará, el que no cree se condenará. No porque Dios nos condene, sino que nos dio libertad. Pero esa libertad se ha convertido en libertinaje, en desorden. Y miremos cuántas personas en el mundo se encuentran vacías, sufriendo enfermedades psicológicas, hasta sintiéndose no amadas, o una baja autoestima, o sumergida en su tristeza, en su angustia, en su soledad. Encontremos la vida en el Señor y encontraremos ese sentido en nuestra existencia. Y ese gran amor de Dios que se manifiesta en la humanidad nos hace comprender ese sentido de la vida, de sumergirnos en la gracia de Dios, de entender a qué hemos sido llamados, para ver grandes bendiciones del cielo, para que usted y yo podamos dar testimonio de eso. Ya en el verso 30 nos dirá: querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Pero sabemos nosotros que Jesús, el Señor, es el héroe, el Salvador de la humanidad. Él se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, el pan de vida. El Señor que nos ama, veremos grandes bendiciones del amor que viene de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para saber comprender los designios del amor de Dios, de ver tantas bendiciones, tantos regalos, de comprender la gran responsabilidad que tú y yo tenemos como humanidad, y podamos ser luz y sal de la tierra para nuestros hermanos que llevan a ese encuentro de amor con el Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre del cielo, te damos gracias porque estás siempre con nosotros. Has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, que con gran amor es enviado para salvar a la humanidad, para ser liberada del pecado, de la muerte, de esas ataduras y maldiciones. Que podamos comprender tus palabras que nos invitan al reino de los cielos, que nos invita a vivir ese gran amor y misericordia, de poder llegar a cada corazón. Gracias, Señor, por todas tus maravillas. Pero sabemos que muchas personas no comprenden tus palabras, porque algunos sienten que es una amenaza, porque está el pecado que daña y destruye. Hemos sido llamados al amor de Dios, pero para ello debemos acercarnos a la oración, de entregar nuestras dificultades, problemas, angustias y todas esas situaciones negativas que has podido vivir. El Señor nos sana. Pero para eso debes tomar esa decisión de seguir a Cristo, de comprender el sentido de la vida, ese llamado especial que nos hace a cada uno de nosotros, para que podamos ver esas grandes bendiciones de amor, de misericordia, de paz, de alegría, de gozo, que solamente en Dios podemos encontrar. Nos llama por nuestro nombre, pero nos invita a ir más allá a través del servicio, porque no podemos ser indiferentes ante el dolor del que sufre.
sino de cómo podemos ayudar y servir a los demás, para que así veamos las obras de Dios, los milagros y prodigios que acontecen en sus hijos, y que podamos ver grande bendición en el cielo para dar testimonio de eso. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. ¿Cuántas personas son perseguidas en el nombre del Señor? ¿Cuántos ministros han sido perseguidos? Sin embargo, nuestra esperanza está en Él, porque en Él encontramos la vida. El Señor Jesús, que nos ha venido a salvar, y que nosotros podamos encontrar ese sentido de vida, ese llamado de servicio a nuestros hermanos, para que así también podamos heredar la vida. Bendición en el cielo.